Gracias, presidente. Es lamentable decir que el año 2012, de los programas sociales, prácticamente a 29 programas asignados, solamente se dejaron prácticamente de gastar 6.600 millones, 5.48%. Pero sin embargo, se gastó en el programa esta cantidad de 6.608 millones, el equivalente a 5.8%. Y, presidente, el nivel de pobreza prácticamente solamente disminuyó 2 puntos en el año 2011 en relación 2012. Es decir, de 27.8 solamente 25.8%, presidente, y gastado todo este dinero en los programas sociales. Y ni decir, pues, de la extrema pobreza. En la extrema pobreza solamente bajó 0.3% en lo que refiere a inversión en programas sociales. Aquí quiero, presidente, manifestar también la ineficiencia en el gasto, por ejemplo, en el sector salud. Mientras que sube la tuberculosis, suben los casos de VIH, siguen el tema de los conflictos sociales en el sector salud. Sin embargo, nos damos el lujo, presidente, de que en salud, por ejemplo, en lo que es inversiones por funciones, se ha dejado de gastar cerca de más de 700 millones. 1.890 en un PIN y al final solamente se ejecutó 1.187, es decir, el 60%. 40% del dinero de salud devuelto al Estado. Cuando los pacientes con cáncer, ¿cuánto sufren para que pueda tratarse sus patologías? Cuando hay gente pendiente de nombramiento, etcétera, o cuando hay que invertir justamente el dinero en la salud de nuestro país, sin embargo dejamos de invertir el 40%. Y esto similar lo dijo en un momento también un congresista, justamente en educación concomitantemente se han devuelto 2.100 millones de presupuesto de inversiones, o sea, solamente han gastado el 60%, el 40% han devuelto en educación. ¿Qué es eso? Cuando necesitamos aumentar nuestros presupuestos y saberlo gastar, eso es lo que pasa, presidente, en el Perú. Y si nos vamos justamente a las inversiones de los programas presupuestarios de 2012, es lamentable, presidente, que en general de todos los programas en lo que respecta a salud, 35% se ha devuelto 410 millones, presidente, de los 11.158.000 que le corresponde, de los 1.158 millones que le corresponde, 410 millones se ha devuelto, presidente. Esto es bueno recalcar en esto. Por ejemplo, ¿de qué se trata? El programa articulado nutricional, que ves para nuestros niños menores de 3 años, donde se forma la masa encefálica. Continúe, congresista. Dejamos de gastar, presidente, en nuestros niños los más pequeños y nuestras madres gestantes. Ahí se ha dejado de gastar 171 millones, presidente. Y cuando tenemos también la mortalidad materno-infantil que realmente acecha a nuestros pacientes, 170 millones, presidente, se ha devuelto. Qué lamentable. Cuando somos campeones en la tuberculosis a nivel mundial, somos, presidente, segundo lugar en tuberculosis a nivel mundial, en multidrogo resistente, nos damos el lujo de devolver 6 millones. En enfermedades metaxénicas, presidente, me pide una interrupción la congresista Luz Salgado. Conceder la interrupción a la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Acabo de recibir una lista de mi solicitud que gentilmente me la ha entregado el congresista Cárdenas. Claro, no oficialmente, pero ya está cumpliendo con entregarme de lo que supuestamente le ha entregado a la Contraloría de las entidades omisas. Y aquí encuentro 22 instituciones públicas que hace años están en liquidación. ¿Por qué no se termina de liquidar ya? Porque hay gente que vive, funcionarios públicos, de estar en estas comisiones liquidadoras y no quieren ver perdidos sus sueldos. ¿Cómo es posible entonces que el Estado no tome una decisión ya y definitivamente tienen que haber cumplido ya con los procesos de liquidación? 22 empresas, ¿cuánto dinero se está yendo para obras que, como dice el congresista Segundo Tapia, servirían para mejorar nuestros hospitales, servirían para comprar medicinas, servirían para mejorar carreteras, servirían para dar un mejor desayuno a los alumnos? Entonces, señor, esta es una
decisión política. Gracias. Continúe, congresista Tapia. Gracias, presidente. Para continuar y decir que realmente estamos en un caos, teniendo dinero en el marco del crecimiento económico, en el marco de la inclusión social, y no sepamos invertir, presidente, y que tengamos conciencia los congresistas que incluso tenemos el partido de gobierno, tienen ministros ineficientes, incapaces, presidente, de gastar. Y quiero continuar, presidente, nos acecha también el dengue, enfermedad de metaxénica zoonosis, 12.000 millones, presidente, se ha devuelto. Enfermedades no transmisibles, 42.000. Y en prevención de cáncer, 8.500 millones. Esa es la dura realidad, presidente, incluso que se devuelva 8.500 millones en cáncer. Nuestros pacientes, ¿cuánto sufren, presidente, para que puedan cumplir con las intenciones en lo que es la atención y prevención del cáncer? Entonces, presidente, quiero concluir diciendo de que la pobreza solamente ha disminuido 2 puntos, presidente, pese a la tanta inversión que estamos haciendo. La Contraloría General de la República tiene que intervenir, tiene que exigir resultados, y los indicadores de salud. Concluya, por favor. Presidente, para concluir, de que tengamos incluso personas que están dirigiendo ciertos sectores, como son salud, la ministra de Salud, Midori de Javis, educación, tengamos que estar devolviendo, presidente, son ineficientes, son incapaces. Y aquí pido que reflexionemos, porque no se puede, presidente, estar devolviendo el dinero del Estado. Por tanto, tengo serias observaciones en tema de la Cuenta General de la República, por lo tanto, vamos a votar realmente en contra de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de darle el uso de la palabra al siguiente señor parlamentario, quiero pedir al Pleno del Congreso exprese su saludo a los ganadores del Premio Orgullo Peruano 2013 por su destacada trayectoria en el exterior y por representar correctamente al Perú en el extranjero. Se encuentran en las galerías. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Finalmente tiene el uso de la palabra el señor congresista Josué Gutiérrez por la bancada nacionalista Gana Perú. Gracias, señor presidente. Qué duda cabe, este proyecto de ley que estamos discutiendo es eminentemente técnico y sobre la base del cual intervienen instituciones de manera permanente. Y una de las dependencias o instituciones que participa, si se quiere, de manera permanente en este proceso es la Contaduría Pública de la Nación, y naturalmente acompaña en este proceso con un carácter de control y un carácter de evaluación de todo este proceso, Contraloría General de la República. Ahora bien, ¿cuál ha sido la participación del Congreso de la República sobre estos constantes cuestionamientos referente a las omisiones, referente a las delicadas cuentas que tienen las instituciones del Estado? Hay ahí la importancia, señor, de la Comisión Ordinaria de Presupuesto y Cuenta General de la República. Pasado este estadio de esta discusión, pareciera que ya no nos interesa hacer la evaluación del gasto público, cuando debería ser todo lo contrario. Es ahora cuando tenemos que acoger las recomendaciones técnicas formuladas por la Comisión a efectos de que, habiendo establecido un diagnóstico certero, hacer las propuestas para corregirla. Y eso no es responsabilidad de un parlamentario, ni de una comisión. Es responsabilidad de los 130 parlamentarios. Porque qué duda cabe, ha sido consecuencia histórica la revisión de la cuenta general. Qué duda cabe, ha sido cuestionamiento tras cuestionamiento. Pero ¿cuánto de producción para el sistema de control? ¿Cuánto hemos hecho
para fortalecer las capacidades coercitivas que tiene la Comisión sobre la materia. ¿Acaso no es verdad que la Comisión de manera constante hace un monitoreo de la capacidad de gasto de todas las instituciones? Sí, señor. Pero ¿cuánto de cumplimiento se da en las mismas? ¿Acaso en este proceso no deben acompañarnos el Poder Judicial cuando están en procesos de liquidación las empresas del Estado y entonces vienen todo un componente laboral en discusión? Y entonces eso pospone sin duda que las empresas no se liquiden de manera oportuna. Y vemos cómo esto va trascendiendo año tras año y distorsiona la visión. Probablemente el presidente de la Comisión, señor presidente, por su intermedio. Culmine con... Gracias, presidente. Nos expondrá con meridiana claridad cómo es así que afecta en el universo total estas omisiones. ¿Cómo es así que estos cuestionamientos establecidos por Contraloría, algunas observaciones formuladas, ha repercutido en el escenario total? Tengo entendido, presidente, que las repercusiones en el ámbito total no llega al 10% en el estimado del valor en sí, pero si miramos como instituciones, ciertamente tuviera algo de razón. Por todo lo expuesto, señor presidente, queremos acoger las recomendaciones de la Comisión a efectos de poder contribuir todos los parlamentarios en fortalecer las medidas de control del gasto público, porque sin duda el dinero es de todos los peruanos y nuestra labor, nuestra función es cautelar que sea bien administrada. No está en el hecho de gastar, sino en gastar bien, con eficacia y también en gastar en algo propositivo en favor de los intereses de la nación. Muchas gracias, señor presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcada asistencia. Congresista Cárdenas. Gracias, presidente. No hay duda que todos los señores congresistas tienen muchas dudas, en realidad, pero lo que nosotros queremos mencionarle es que la Cuenta General de la República viene a ser toda la información que tienen justamente las distintas instituciones del Estado, del Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales, para que ésta pueda ser auditada, pueda ser revisada por las instituciones pertinentes. La primera institución que recibe esta información es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto le dan un plazo, ¿no?, para que las instituciones puedan entregar esta información, y seguidamente pasa a la Contraloría General de la República, que por muestra coge un porcentaje, ¿no?, de instituciones a los cuales va a auditar, porque no puede auditar a las más de 2.000 instituciones que están en el Estado. Entonces, también se ha mencionado respecto a que la calidad del gasto de las distintas instituciones de los sectores es bajo. Pero bueno, vamos a empezar por eso a responder a algunas inquietudes que tienen los señores congresistas. En las diapositivas que nosotros habríamos mencionado respecto a la auditoría que se habría realizado a las distintas instituciones, vemos un cuadro especial respecto a los gastos sociales por principales funciones. Y no sé si es posible que puedan poner en este sentido los señores asesores en la diapositiva para podernos darnos cuenta que los problemas en realidad que se tienen los programas sociales no son otra cosa que problemas estructurales para poder adquirir un bien o un servicio a sus proveedores. ¿Por qué digo estructurales? Porque esta tiene que pasar por distintas etapas y procedimientos que establece la norma para poder realizar una compra y establecer un gasto de calidad. Entonces, es por eso que el dinero está asignado a un sector
a cualquiera de ellos o a cualquier programa y esta no se puede gastar porque tiene que cumplir los distintos procedimientos. Pero sin embargo, la tendencia del gasto social ha sido creciente. Tiene una tendencia a elevar la inversión y a la preocupación que tienen las políticas de los distintos gobiernos que han estado justamente a responsabilidad de estos. Vemos, por decir, que el año 2010, que no es este gobierno, tienen en total, respecto a la inversión en gasto social, 40.800 millones. Y para el año 2012 se tiene 49.800 millones de soles. Entonces hay una tendencia, sí hay problemas y justamente esas más o menos yo les orientaba y les decía que es un problema más bien estructural. Bueno, nos han mencionado algunos puntos y algunas observaciones referidas a los tipos de opinión que establece la Contraloría General de la República. Sería importante que yo les pueda dar el marco conceptual para que a partir de eso podamos dar algunas respuestas. Se menciona que existen varias instituciones que tienen calificativos sin salvedad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando su contabilidad no tiene ningún tipo de observación y todas cumplen los procedimientos que ha establecido la norma. ¿Pero qué dice la Contraloría General de la República respecto a esto? Cuando se concluyen que los estados financieros están presentados razonablemente respecto de todo lo importe, de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables, o sea, se aplica la norma. Y esa era una de las observaciones que hacían, pero en relación a las de opinión adversa. ¿Y qué menciona la Contraloría? ¿Qué es opinión adversa? Cuando el efecto del incumplimiento de los principios de contabilidad es de tanta importancia relativa que no permiten presentar razonablemente los estados financieros. Y esto va a tener que responderse con algunas preguntas que ustedes habrían desarrollado respecto a cuántas instituciones son omisas. Y les vamos a mencionar para que puedan establecer por qué hay opinión adversa en algunas instituciones del Estado. Son omisas aproximadamente 39 instituciones, ¿ya? Y en ese sentido, algunas son del gobierno nacional o son empresas del gobierno nacional o de los gobiernos regionales o locales y otras se refieren a las sociedades de beneficencia. En estos dos grupos justamente existen los problemas que una pregunta habría sido formulada por la congresista Luz Salgado respecto que no se puede aprobar este proyecto de ley porque existen instituciones omisas y no es así. Entonces hay empresas que se tienen que liquidar, las sociedades de beneficencia tienen un problema en su marco normativo que hasta la actualidad no se sabe a qué sector pertenece y esta tendría que aclararse porque definitivamente existen problemas que se deben desarrollar y PCM seguramente a nivel de los informes que nos habrían dado están desarrollando una nueva propuesta a través del Ministerio de la Mujer. Pero existen preguntas. En el caso del señor Velázquez Quesquén nos mencionaba que si se considera como inversión los programas sociales. Claro que sí, los programas sociales son una inversión porque los dineros que el Estado presupuesta para estos programas, que anteriormente en otras gestiones han sido 5 programas sociales y en la actualidad se tiene más de 70 programas sociales, todas estas van y están orientados a grupos vulnerables, a niños, en este sector, la primera infancia, tenemos a las personas de mayor edad, 65 años, y tenemos en realidad a las personas que están en estado de pobreza y pobreza extrema a través de algunos programas como Juntos que se habrían ampliado su cobertura. Entonces sí es en realidad una inversión el gasto social que se realiza o que realiza el Estado. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Como una sugerencia al congresista Johnny Cárdenas, que sé que hace grandes esfuerzos para que esta comisión de presupuesto tenga realmente todas las atribuciones y el material para poder darnos un buen informe, ¿por qué dentro de esa comisión, para no crear otro gasto adicional al Congreso, no se forma un grupo de trabajo dentro de los miembros de la Comisión de Presupuesto, que son bastantes, para que puedan investigar el trabajo de estas comisiones liquidadoras?
¿Dónde está lo que van a entregar al Estado? ¿Qué es lo que realmente han vendido, no han vendido? ¿Cómo están dando cuentas? De repente ya no hay nada que administrar ahí, ya todo lo han liquidado. ¿Cuánto de dinero ha recobrado el Estado de esas comisiones liquidadoras? ¿Qué avance tienen? Nadie les toma cuenta. O si hay alguien que les toma cuenta, no nos está informando a nosotros ni a la Comisión de Presupuesto. Entonces yo creo que amerita un grupo de trabajo, señor, dentro de la Comisión de Presupuesto, y lo hago como sugerencia, porque he recibido informes que estas comisiones liquidadoras ya habrían terminado su trabajo hace tiempo y lo que hacen es sustentar este periodo para poder recibir sus sueldos, y en muchos casos no han entregado informes de todo lo que han vendido o de todo lo que han traspasado, de todo lo que han recuperado de deudas antiguas también. Entonces, señor, yo creo que un grupo de trabajo del Congreso de la República, porque esa es nuestra acción fiscalizadora, eso es nuestro control político. No puede ser que sigan subsistiendo por años comisiones que ya están totalmente obsoletas y de instituciones que ya no existen, señor. Solamente como una recomendación al presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, señor presidente. El Congreso de la República expresa su más cordial saludo al doctor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, expresidente de la República Oriental de Uruguay, y al doctor Emilio Huerta Ramírez, quienes han sido condecorados por este Congreso por su importantísima labor en la lucha contra el cáncer en el mundo. Están acompañados de la congresista Carmen Omonte. Gracias. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Otra pregunta que habría realizado el congresista Velázquez Quesquén y también el congresista Tapia está referida a la pregunta siguiente. ¿Por qué existe un número mayor respecto a los riesgos asignados al programa Vaso Leche? Al respecto tenemos que seguir lo siguiente. El número de riesgos son informativos, básicamente informativos respecto al programa social, y constituyen advertencias para que nosotros podamos tenerlo en consideración. Si es que estas advertencias no son aplicadas en la administración, se determina su sanción en las acciones de control que realiza la Contraloría General de la República. Esto también hay una pregunta que vamos a absolver que habría realizado el congresista Rolando Reategui. Entonces, en realidad, solamente el riesgo se mide a nivel de informativo para establecer un procedimiento cuantitativo y numérico. La congresista Luz Salgado nos habría hecho una pregunta y que habríamos adelantado en resolver. Nos mencionaba respecto a las instituciones omisas que existen en el Estado. Entonces, nosotros quisiéramos decirle, señora congresista, a través de la presidencia, que de las 2.403 instituciones que deberían de informar respecto a sus cuentas económicas y financieras para hacer la cuenta general de la República, todas ellas habrían presentado hasta el 31 de marzo el siguiente número, es decir, habrían presentado 2.305 instituciones. Entonces, después de esto han quedado omisas aproximadamente 98 instituciones. De estas 98 instituciones ha establecido el Ministerio de Economía a través de sus distintos procedimientos, a través de memorándums, les ha dado una fecha para que puedan cerrar el corte para recibir los informes para la Cuenta General de la República, que esta ha sido hasta el día 2 de abril del 2003, o sea, en este año para establecerlo la cuenta del año 2012. Le han dado este tiempo y a partir de eso solamente 59 instituciones han hecho la salvedad y han solucionado en entregar los informes pertinentes a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. O sea, de las 98, 59 se han acogido a esta solicitud del Ministerio de Economía que les dan oportunidad, quedando solamente 39 instituciones omisas. Entonces, ¿quiénes son estas instituciones omisas? Nosotros les habríamos mencionado
que son instituciones o son empresas que ya están en liquidación. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Por decir, Empresa Municipal de Transporte Señor de Gualamita, SRL. Otro ejemplo, Empresa Municipal de Servicios Múltiples, Sociedad Anónima de Huaraz. Empresa Municipal de Servicios Múltiples, SRL. Empresa Municipal de Servicios Públicos, Sociedad Anónima de Iquitos. Entonces, nosotros les hemos dado un ranking de todas las instituciones que están omisas y en la cual hemos sugerido de repente a través, por su intermedio, presidente, para que ustedes puedan fiscalizar, porque en cada uno de sus gobiernos regionales, en cada una de sus jurisdicciones, existen instituciones que deberían de liquidarse o tendrían que hacerse la fiscalización pertinente y ayudar los procesos, en este caso a la Contraloría y a la Cuenta General de la República, que está a cargo de nosotros en esta comisión. Entonces, eso es para mencionar algunas de las empresas que están en liquidación, no son instituciones meramente que están en su funcionamiento. También tenemos que mencionarles que otro grupo importante que no ha presentado sus informes para la Cuenta General de la República vienen a ser las sociedades de beneficencia. ¿Por qué puedo decirlo de repente? Es porque tienen problemas legales y tienen algunas otras problemáticas de índole de repente económico, falta de contador, como así también lo habríamos mencionado. Pero le damos algunos ejemplos. Tenemos a la Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz, Beneficencia Pública de Corongo, de Chimbote, de Chivay, de Celendín, de Pisco, de Barranca, de Tarata. Por eso está Celendín. A través de usted, presidente, sería importante que hay una preocupación del congresista Tapia, que mencionaba que no se apruebe en este proyecto, pero yo quisiera a través de usted pedirle en todo caso que se pueda en Celendín, Cajamarca, fiscalizar esta sociedad de beneficencia. ¿Por qué no entregó su información? Deberíamos lógicamente tener algunos aspectos en concordancia a la Cuenta General de la República. El congresista Arreategui nos preguntó, ¿cuáles son las sanciones que se les debe de aplicar a las entidades omisas? ¿Cuál es el dispositivo legal que lo ampara? La respuesta, fácil. La Ley 28.708, la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, no indica la sanción a aplicar a las entidades. Es decir, no para el alcalde, no hay sanción para el alcalde, pero sin embargo existe responsabilidad para los funcionarios. El artículo 41 menciona de esta ley: las sanciones por faltas administrativas según su gravedad es con el cese o inhabilitación del cargo. Entonces, existe en realidad una sanción. También el artículo 42 menciona: la ejecución de sanciones concluidos los procesos se comunica a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y a la Contraloría General de la República. Sí existen las sanciones, no a las instituciones, pero sí a los funcionarios, que se tendría que tener en consideración. También nos han preguntado ¿por qué la SUNAT cuenta con dictamen adverso? Bueno, la SUNAT tiene un dictamen adverso porque tiene pues un problema grave. Existen deudores que no pagan justamente los impuestos y que de repente han terminado ya sus actividades económicamente propias dichas y definitivamente piden que estas pues se anulen su RUC, se anule ser contribuyente a esta institución y solicitan en el peor de los casos la prescripción. Entonces, esta prescripción o esta toma de decisiones unilateral que hacen las distintas instituciones que le debe a la SUNAT perjudica a la hora de realizar los informes pertinentes la SUNAT. Entonces, la SUNAT no podría establecer un procedimiento para que ésta pueda estar dentro de la información de la Cuenta General de la República. Entonces, ese es el problema, por qué la SUNAT está con una opinión adversa. Lógicamente, la Contraloría General de la República tiene que cumplir los procedimientos y dar la opinión que corresponde de acuerdo a la ley. La congresista Marta Chávez, por intermedio de usted, presidente, nos mencionaban que se han creado 29 instituciones más, ¿no? Y se mencionaba pues algunos aspectos de que esto estaría incrementando justamente los gastos y algunos calificativos más. Nosotros quisiéramos mencionarles que estas incorporaciones han sido de acuerdo a ley y a la autonomía de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Y vamos a mencionar algunos ejemplos de estas 29 instituciones que han sido incorporadas.
Por decir, en lo que se refiere a las municipalidades, se ha creado la municipalidad distrital de Samugari, que ha sido votado acá. También hay institutos de viabilidad provincial que concluyeron con estas siguientes entidades: el Instituto Vial Provincial del Santo, el Instituto Vial de Pomabamba, de Camaná, de Castilla, de Aymaraes, de Castrovirreina, de Huancavelica, de Puerto Inca, de Huánuco, de Chupaca, Mariscal Cáceres, Padre Abad, y así. Tenemos todo un listado de las 29 instituciones en realidad que se habrían creado y definitivamente obedece a la autonomía de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Correcto. El congresista Elías Rodríguez, al igual que el congresista Velázquez Quesquén, mencionaban respecto a una suma muy importante de 28.7 millones de soles. ¿Qué está pasando con estas? ¿Por qué son cobranzas dudosas? Y quisiéramos mencionarle lo siguiente: estas son cuentas incobrables. Es decir, se han tomado las medidas necesarias para cobrarlas teniendo como resultado negativo. Por eso se considera cobranzas dudosas. Las medidas que han tomado, lógicamente, están en notificaciones que se realizan a los contribuyentes por concepto de pago de obligaciones tributarias al Estado, no sé, por impuestos, tasas, etcétera. Entonces, es el problema de este monto tan importante de 28.7 millones de soles. Entre esas podríamos mencionar de repente algunas instituciones deportivas que existen y que todos ustedes los conocen, ¿no? Bueno, el congresista Elías Rodríguez también nos ha hecho una pregunta respecto a las instituciones que habrían tenido dictamen adverso, que son 17. A ver, vamos a mencionar entre algunas: el Cuerpo General de Bomberos Voluntario, Empresa Municipal de Servicio de Limpieza del Callao, Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, Gobierno Regional de Cusco, Gobierno Regional de Madre de Dios, Ministerio de Defensa. O sea, se tiene todas las listas, y a esta preocupación los señores congresistas, la congresista Marta Chávez, el congresista Juan Carlos Seguren, han hecho una propuesta para establecer que un artículo más y que se pueda valorar en la ley. Y es por eso que han llegado a consenso los dos señores congresistas, y se mencionará del siguiente modo, señor presidente: un artículo número 3, entidades omisas. Encárguese a la Contraloría General de la República para que realice las acciones de control respectivas sobre los estados financieros y presupuestarios de las entidades públicas omisas a la Cuenta General de la República del año fiscal 2012, debiendo informar de los resultados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República dentro de los 60 días calendarios de publicada la presente ley. Entonces, esta propuesta y esta preocupación respecto a las instituciones que han tenido calificación adversa y han sido omisas, se estaría plasmando en este artículo consensuado para que lo pueda leer relatoría. Entonces, pero para poder terminar, respecto a la ley 28.056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, en su artículo 47, omisión a la presentación, en el numeral 47.1, a lo referente dice: se remite a la Contraloría General de la República dentro de los siguientes 15 días calendarios en relación a las entidades omisas para que ejecute el correspondiente acciones de control. Entonces, existe un trabajo muy importante de esta institución, presidente, y espero haber satisfecho las preguntas que habrían realizado los señores congresistas, pero si alguna de ellas se hubieran pasado, no dudamos en que podamos resolverlo y absolverlo. Gracias, presidente, y espero en todo caso que puedan considerar los señores congresistas, porque en relación a los años anteriores, la Cuenta General de la República tiene mucha información, mucho documento en la cual todos ustedes pueden fiscalizar dentro de las regiones, dentro de algunas instituciones que ustedes crean conveniente, ya que el Congreso de la República está dividido por comisiones, y en estas comisiones esta información es valiosa para poder realizar las fiscalizaciones de acuerdo al marco de nuestras funciones. Es importante, nuevamente repito, presidente, que se pueda el día de hoy aprobar esta Cuenta General de la República, porque estamos con el tiempo limitado.
salvo mayor parecer. Gracias, presidente. Se va a leer una moción de saludo. Del congresista Tubino Ares Schreiber. El Congreso de la República acuerda, primero, saludar a los peruanos residentes en el exterior a través de Ofensiva PEX, organización de peruanos en el exterior que los representan, por celebrarse este 18 de octubre, el Día de los Peruanos que residen en el exterior. Segundo, transcribir la presente moción al señor Javier Serra Casavilca, portavoz de Ofensiva PEX. La presidencia se complace en saludar a los peruanos residentes en el exterior que integran la Ofensiva PEX, con ocasión de celebrarse el día de mañana, el Día de los Peruanos que residen en el exterior, quienes se encuentran en galería acompañados del congresista Tubino Ares Schreiber. Se va a dar lectura al artículo adicional enviado por el presidente de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 17 de octubre de 2013 a las 12:25. Consensuado. Artículo 3. Entidades omisas. Encárguese a la Contraloría General de la República para que realice las acciones de control respectivas sobre los estados financieros y presupuestarios de las entidades públicas omisas a la Cuenta General de la República del año fiscal 2012, debiendo informar de los resultados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, dentro de los 60 días calendarios de publicada la presente ley. Suscrito por los congresistas Eguren Noyes Vander, Chávez Cosío y Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, acabado la sustentación del congresista presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República respecto al proyecto de ley que somete a consideración del Pleno del Congreso de la República la Cuenta General de la República del año fiscal 2012. El cual es un instrumento de gestión pública que contiene pues información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión a los financiera. Señores portavoces, que estamos citando una reunión para el día de mañana a las 10 a.m. a efectos de debatir el proyecto de resolución legislativa que modifique el reglamento del Congreso de la República y que crea la Gerencia General Administrativa. Gracias. Mientras marcan asistencia, congresista Alcorta. Ante la propuesta que usted ha hecho ayer con este nombramiento, esta comisión, esta reunión, me parece que debiera ser convocado por lo menos el Consejo Directivo del Congreso para semejante propuesta. No creo que sea la Junta de Portavoces, es el Consejo Directivo para poderlo ver, conocer, debatir y después traerlo al Pleno del Congreso, ¿no? Es una coordinación previa para luego llegar al Consejo Directivo, congresista Alcorta. Bien, los parlamentarios registran entonces su asistencia para quienes se acaban de conectar a la señal del canal del Congreso de la República. Hace unos instantes finalizó el debate del dictamen de proyecto que somete a consideración del Pleno del Congreso de la República la Cuenta General de la República del año fiscal 2012.
Como hemos dicho, es un instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión financiera en la cuestión de las entidades del sector público durante un ejercicio fiscal. En esta ocasión refiriéndose pues al año fiscal 2012. En esta rendición de cuentas están comprendidas todas las entidades del sector público sin excepción. Y estas tienen que ver con pues todas las entidades que pertenecen al gobierno nacional, lo que respecta a universidades nacionales, organismos descentralizados o autónomos, instituciones públicas descentralizadas, sociedades de beneficencia pública, entidades de tratamiento empresarial. Comprende además los gobiernos regionales, los gobiernos locales, dentro de la cual se incluyen pues los centros poblados, organismos públicos descentralizados, municipalidades, institutos de viabilidad municipal. Comprende además los estados de las empresas del Estado, empresas operativas, empresas no operativas, empresas en proceso de liquidación y otras entidades como son el Banco Central de Reserva, ESalud, Caja de Pensiones Militar Policial, FONAVI en liquidación, Fondo Ley 27677, Fondo Revolvente, Administrador BACMAT, que es el Banco de Materiales. Al 31 de diciembre del 2012, el universo de entidades del sector público ascendió a 2.403 entidades, 28 de las cuales más en relación al año anterior 2011, debido a la incorporación de 34 entidades que son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Municipalidad Distrital de Samugari en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, así como 12 institutos viales provinciales, 18 mancomunidades municipales, una empresa en estado operativa y una empresa en estado de liquidación. La disminución o supresión de entidades públicas en este mismo periodo ascendieron a 6, constituidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, un instituto público descentralizado, un organismo público descentralizado municipal, 2 empresas estatales operativas, una empresa no operativa y una empresa en proceso de liquidación. Bueno, entre los objetivos está, pues, de acuerdo al artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, establece los siguientes objetivos para la Cuenta General de la República, y es informar los resultados de la gestión pública en los aspectos presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas, presentar el análisis cuantitativo de la actuación de las entidades del sector público, incluyendo los indicadores de gestión financiera. Además, proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones, así como facilitar el control y la fiscalización de la gestión pública. Vamos a proceder a declarar el cierre de la votación. Solicitamos a los señores y señoras parlamentarias mirar el tablero electrónico para ver si su voto ha sido registrado. Congresista Pari, congresista Grandes, Hurtado, Tait, Capuñay, sírvanse por favor marcar su votación. Congresista Simons. Votación cerrada.
Votaron a favor 57 parlamentarios, en contra 4, 22 abstenciones. Más. Congresista Velázquez Quesquén. Verde. Congresista Belaunde. Perdón. Verde. Congresista Martín Belaunde. Verde. García Belaunde, perdón, sí, García Belaunde, verde. Congresista Hacha, verde. Congresista Lescano, verde. Para la votación anterior, congresista verde y ahora rojo. Y ahora, ya votó, correcto. Congresista Bakeli, abstención. Congresista Falconi, verde. Congresista Mavila, en la votación anterior, congresista Mavila registra su voto a favor, verde. Congresista Cuculiza, en la anterior, verde. Congresista Grandes cambia su voto de ahora a abstención. Rojo había votado, cambia a abstención. El congresista Grandes cambia de su voto en contra a voto abstención. ¿Cómo queda la votación, por favor, señor oficial mayor? Resultado final, 62 votos a favor, 3 en contra y 24 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuesto que recomienda la aprobación de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2012. De acuerdo con el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, la ley aprobada no requiere de segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 2470. Se propone incorporar la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 2470, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone incorporar la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos. La Junta de Portavoces, con fecha 17 de octubre de 2013, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, se trata del proyecto del 2470, dictaminado en la Comisión de Justicia, aprobado, y que en realidad no es muy complicado, sino fundamentalmente busca darle coherencia a nuestro ordenamiento jurídico penal. Como todos sabemos, existe una pena principal, existe penas complementarias, y una de esas penas complementarias es la multa. Independientemente de lo que es la reparación civil, que es un resarcimiento, no es pena, es un resarcimiento. Entonces tenemos pena privativa de la libertad y multa. Esto, señor presidente, está en nuestro ordenamiento jurídico no siendo debidamente tratado, ya que tenemos distorsiones al respecto. ¿Por qué tenemos distorsiones, señor presidente? Porque en nuestro Código Penal se considera, en casos de delitos de corrupción, multa solo para los casos establecidos en el artículo 395 y 398. Me refiero a cohecho pasivo específico y cohecho activo genérico, más no en otros delitos de corrupción que están contenidos en las secciones 2, 3 y 4 del capítulo 2 del título 18 del Código Penal. Es decir, hay algunos delitos de corrupción que tienen multa y otros delitos de corrupción que no tienen multa. La reparación civil no es una pena, la reparación civil es un resarcimiento. Todos tienen reparación civil, o pueden tenerlo, eso lo determina el juez, pero estamos hablando de pena privativa de la libertad y pena de multa. Hay algunos delitos de corrupción que tienen multa
y otros delitos de corrupción que no tienen. ¿Cuáles son los que no tienen? A modo de ejemplo, para no señalar todos, en total son 15, pero no tienen multa la concusión, la colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo, el peculado de uso, la malversación, cohecho pasivo propio, soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, etcétera, señor presidente. En total 15. ¿Cómo se trata estas materias en el derecho comparado? Obviamente con coherencia, que es lo que pretendemos darle a nuestro Código Penal en esta materia. Es por ello que en países vecinos y en el mundo en general, señor presidente, pero podemos mencionar el caso de Latinoamérica, en Bolivia, en Chile, en Brasil, Uruguay y México, se tiene establecido la pena de multa para todos los delitos de corrupción en agravio del Estado. Nosotros somos la excepción. Y esa excepción hay que corregirla, señor presidente, no solo por derecho comparado, sino porque el Perú está inmerso en una serie de tratados y convenios internacionales que así lo sugieren. Y dentro de estos está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción de Funcionarios, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transnacionales, comerciales, internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etcétera. Es decir, tanto a nivel tratados y convenios internacionales como a nivel derecho comparado, orientan el espíritu de esta norma que viene el Ejecutivo para darle un tratamiento homogéneo o, si se quiere, estandarizar las penas en materia de delitos en agravio del Estado vinculados a corrupción. Sin más, señor presidente, creo que el tema es bastante simple, bastante claro, espero no dejar ninguna duda al respecto y se pondrá al voto, señor presidente, cuando lo vea conveniente. Solamente un detalle adicional. Todos somos conscientes de la necesidad que tiene el Estado peruano de luchar activamente y frontalmente contra la corrupción. La corrupción, señor presidente, ocupa los primeros lugares en la preocupación del pueblo peruano y compite permanente y frecuentemente en este primer lugar con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Son las dos principales preocupaciones. Es clarísimo, tanto en foros nacionales como extranjeros, el costo que representa del PBI y del erario nacional y en consecuencia del bolsillo de todos los peruanos en la materia de corrupción. Se habla hasta de 10.000 millones por año que se pierden en tema de corrupción. El compromiso de la Comisión de Justicia, estoy seguro de todo el Congreso de la República, es apoyar sin dubitaciones, con claridad, con firmeza, todo aquello que tenga por objeto combatir la corrupción. Señor presidente, el derecho penal busca, en primer lugar, disuadir para evitar que se cometa el delito. Y en segundo lugar, obviamente, la sanción. O sea, hay una parte disuasiva y otra sancionadora. En la medida que fortalecemos, endurecemos las penas, dentro de ello la multa, estamos contribuyendo con el primer aspecto, que es la disuasión. Gracias, señor presidente. Concluida la sustentación hecha por el congresista de Buren, Neuenschwander, empezamos el debate y tiene la palabra el congresista Martín Belaunde de la bancada de Solidaridad Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mis brevísimas palabras en este simplísimo asunto, yo quisiera preguntarle al señor ponente si alguna vez ha ejercido la profesión en el campo penal. Yo debo confesar que, salvo raras ocasiones, no lo he hecho.
pero un poco que me he ido enterando a la fuerza. Y quisiera decir, quizás pecando de machacón y de repente hasta algo pesado, que hasta julio del presente año el Código Penal teóricamente vigente ha sido modificado, de acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia, 496 veces. Y el Código Penal tiene algo así como 500 artículos. Luego hemos tenido 3 leyes, la ley del crimen organizado y 2 o 3 leyes más, y creo que las modificaciones han superado las 600 veces. No cuento esta. Y la razón por la que yo le hice esta pregunta a mi distinguido colega ponente es de que en alguna oportunidad fui testigo de excepción que un juez penal, por alguna razón, muy amigo mío, ya fallecido, me llamó a su despacho y me comenzó a leer una sentencia. ¿Qué quería que yo la supiera o la comentara? Y cuando estábamos en plena lectura, en la parte considerativa, comenzó a invocar algunas leyes derogadas. Este era un juez de Lima que tenía su despacho en lo que antiguamente fue el Ministerio de Economía y Finanzas, en el segundo piso del Ministerio de Economía y Finanzas, en la parte donde antes estaba el Banco de la Nación. Yo me pregunto si por ese trance no habrán pasado muchísimos jueces y miles de abogados. Porque cuando se modifica el Código Penal, a menos que se baje la pena, se tiene que ir aplicando la ley penal en el tiempo. ¿Tiempo adicional? Se debe tener un calendario de las sucesivas modificaciones para aplicar la ley correctamente. Bien, aquí tenemos una modificación de una serie de artículos donde aparentemente la modificación consiste en una elevación de la pena en lo que respecta a las días multa. Puede que sea una cosa simple, pero es evidente, y estoy hablando de perogrullo, que esto solo puede aplicarse a los delitos que se cometan con posterioridad a la vigencia de esta. Pero pueden haber muchas otras causas que surjan antes de su